¿Y ahora? Ahora sí, David. Ahora sí. Sí. Ah, muy bien. Bueno, como datos generales, tenemos las iniciales del paciente OEY, pacientito de 9 años, masculino, el cual tiene la siguiente historia de la enfermedad. La madre indica que paciente desde los 7 años ha presentado problemas de visión, los cuales son principalmente notados por la maestra en clase, por lo cual decide llevarlo a una consulta con un oftalmólogo, ¿verdad? La madre consulta y evalúan al paciente, donde le indican de que presenta ceguera en ojo derecho, razón por lo cual la refieren a ciegos y sordos. Sin embargo, debido a que inicia la pandemia del COVID-19, ya no lleva una consulta al paciente, razón por lo cual a inicios del 2021 la madre lo lleva a una clínica privada en la zona 9, donde le indican que debido a que el paciente se encuentra en la edad pediátrica no pueden proporcionarle un tratamiento adecuado, por lo cual deciden referir a la Unidad Nacional de Oftalmología, donde lo evalúan en febrero. A este paciente lo evalúan y lo intervienen quirúrgicamente. Sin embargo, la madre desconoce el procedimiento realizado en la primera ocasión. 20 días posteriores, el paciente presenta parpadeo frecuente y dolor en el ojo derecho, razón por lo cual tratan con gotas, las cuales eran un esteroide tópico. Sin embargo, en ese momento la madre no recordaba el nombre. Le indican que la presión intraocular se encuentra en aumento, razón por la cual lo deben de intervenir quirúrgicamente de nuevo en una segunda ocasión. En esa segunda ocasión, el 9 de 7 del 21 lo intervienen quirúrgicamente y le colocan una válvula en el ojo derecho para aumentar el drenaje del humor vítreo y que de esa manera disminuya la presión intraocular. Como antecedentes, este pacientito de manera prenatal, la madre llevó su control prenatal, 9 citas sin complicaciones. En los natales fue un paciente producto de PES con alojamiento y egreso conjunto sin ninguna complicación. Dentro de los postnatales no había tenido ninguna complicación y dentro de las inmunizaciones el paciente las tenía completas para la edad. La madre refiere que el paciente había estado clínicamente estable, no había presentado ninguna enfermedad durante esos primeros 7 años de su vida. Dentro de los antecedentes familiares no refiere, los quirúrgicos no refiere, traumáticos tampoco, alérgicos tampoco, ni médicos. Entonces se podría considerar de que era un paciente sano, ¿verdad? Dentro del examen físico inicial, tenemos de que el paciente tiene una presión arterial dentro de parámetros adecuados, una frecuencia cardíaca adecuada para la edad y saturando de manera adecuada. El paciente era alerta, activo, hidratado. Sin embargo, en lo que respecta a la evaluación del ojo, sí se evidencia de que la pupila derecha no es reactiva a la luz. Sí se observa una queratopatía en banda en ojo derecho con una sinequia anterior y se observa también un precipitado querático. Sin embargo, el ojo izquierdo presentaba la pupila reactiva, era normal a la evaluación clínica y el resto del examen físico era normal. Acá tenemos una imagen del paciente, ¿verdad? Donde se observan las características que yo había mencionado anteriormente. También se puede observar de que el paciente presenta edema periorbital. Cabe destacar que en lo que respecta a la agudeza visual, pues el paciente no podía observar con el ojo derecho, ¿verdad? Utilizaba principalmente el ojo izquierdo para ver, que eran las características que había notado la madre principalmente, ¿verdad? Durante las clases del paciente. Esta es una característica que nosotros debemos de tomar bastante en cuenta, ¿verdad? Ya que regularmente esta enfermedad en los pacientes pediátricos suele tener ese tipo de inicio, ¿verdad? Es por eso que su diagnóstico es muy difícil y nosotros debemos tomar atención a esas características que pueden llegar a referir los pacientes, ¿verdad? Dentro de los laboratorios de ingreso, tenemos en cuenta una hematología que se le realizó a nuestro paciente, donde tenemos unos blancos en 4,76, neutrófilos en 47%, linfocitos en 38,5, plaquetas en 325,000, hemoglobina en 12,8, hematocrito en 34,3 y una velocidad de sedimentación en 10,3.
Además de esto, se le hicieron otros exámenes como las pruebas infecciosas, como por ejemplo el TORCH. Dentro del TORCH, tal vez no sé si alguno de ustedes sabe cuál podría ser el ente patogénico que nos podría llegar a causar principalmente una uveitis. Mencionaba el libro que toxoplasmosis. Exacto. Dentro del TORCH, ¿verdad? El toxoplasma es principalmente el ente patógeno que nos puede llegar a generar una uveitis posterior, ¿verdad? Cabe destacar también de que la sífilis también nos puede llegar a generar una uveitis. El, el VIH también es otra patología que puede llegar a generar uveitis, aunque no es tan frecuente, sin embargo sí hay casos reportados, ¿verdad? Así como el Epstein-Barr. Cabe destacar de que acá en Guatemala, ¿verdad? Debido a que la tuberculosis siempre se mantiene presente, es destacable, ¿verdad? Que la tuberculosis también puede llegar a generar una uveitis, razón por la cual también se le realizó un Montux que se encuentra negativo. Asimismo, la PCR de este paciente se encuentra negativa en menos de 0.5. Dentro de la evolución de nuestro paciente, lo que quiero llegar a destacar acá es de que realmente el tratamiento de estos pacientes sí se debe de instaurar de manera agresiva, ¿verdad? Porque la patología en los pacientes pediátricos sí tiende a ser mucho más grave que en el resto de pacientes como en los adultos, ¿verdad? Lastimosamente, la historia de nuestro paciente sí tiene un desenlace un poco trágico, ¿verdad? Que voy a mencionar a continuación, pero es solo como para exhortarnos a que nosotros debemos de principalmente hacer una muy buena historia clínica de nuestro paciente y darle un seguimiento adecuado, ¿verdad? Y prestar atención a características tan simples como es el hecho de que este paciente tenía dificultad para ver en clase, ¿verdad? Dentro de la evolución, el paciente es ingresado para colocación de pulsos de metilprednisolona por 3 días e inicio de metrotexate. Cabe destacar de que este paciente, cuando se ingresó al hospital Roosevelt, ya se le había hecho el segundo procedimiento quirúrgico, que era la colocación de válvula. La unidad de oftalmología tenía como plan realizarle otra intervención quirúrgica. Entonces, la utilización del esteroide y del uso del metrotexate iba a evitar el deterioro en el ojo derecho y reducir ya el daño establecido, además de probar generar una desinflamación para tal vez de esa manera llegar a generar el campo como para poder intervenirlo de manera quirúrgica y que el tratamiento sea adecuado. Sin embargo, a pesar de que se le dio pulsos de metilprednisolona a 30 miligramos por kilo por 3 días y se le inició el tratamiento con metrotexate, en la evaluación posterior por oftalmología, indicaron de que la cirugía no se puede realizar debido a que el paciente presentaba alto riesgo de sangrado del cuerpo ciliar y que la cirugía iba a traer además de eso una disminución de la agudeza visual, razón por la cual únicamente dejan tratamiento con acetazolamida, continuar con el esteroide tópico, continuar con el sistémico y utilizar midiátrico y metrotexate, ¿verdad? El paciente continuó con dicho tratamiento. Las dosis no se bajaron, se fueron evaluando al paciente de manera rutinaria. Posteriormente voy a mostrarles, ¿verdad? Con cada cuánto es el seguimiento que se le hace a este tipo de pacientes. Sin embargo, en la evaluación posterior por oftalmología, se evidencia de que el ojo derecho del paciente no tiene pronóstico. El paciente lastimosamente pierde el ojo derecho y debido a ello, pues ya por parte de reumatología se decide, ¿verdad? Ir disminuyendo el esteroide sistémico e ir disminuyéndolo en las próximas citas hasta continuar con las evaluaciones oftalmológicas rutinarias, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver lo que ya es la patología en sí, ¿verdad? Perdón, David, solo Sí, te voy a doctora. interrumpir un ratito. Sí, doctora. De los residentes que están conectados antes de los que ya pasaron en reuma, antes de pasar en reumatología, ¿ya habían visto ustedes pacientes con uveitis? Yo no, doctora. ¿Para qué pasa? No, doctora. No, No. doctora.
Sí, porque probablemente ahorita pues ya la mayoría que ha pasado en reumatología pues ha visto que tenemos muchos pacientes con uveitis, ¿verdad? Y de hecho hay muchos términos que probablemente ustedes no, los precipitados queráticos, que si tiene queratopatía en banda y todo eso, pues probablemente no. Los que no han pasado en reumatología probablemente dirán, ¿qué es eso? Los que ya rotaron en reumatología pues se fueron familiarizando más con las hojas de oftalmología, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante, como dijo David, ¿verdad? Es identificar, yo siempre se los digo como futuros pediatras, cuál es la clínica de un paciente y referirlo rápidamente al oftalmólogo y a un buen oftalmólogo, también saber a quién referírselo, ¿verdad? Porque pues ya vieron de que en una unidad le dijeron a este niño de que por ser niño lo tenían que ver en otro lado y así estuvo pues de un lado para otro y definitivamente esto es una urgencia pediátrica y de hecho pues ya el paciente ya consultó muy tarde porque pues ya no miraba con el ojo derecho y esto suele suceder en niños que muchas veces por miedo y hemos tenido en la consulta externa no avisan que no miran y entonces algunos sí, tengo muy pocos que han perdido el ojo, pero otros sí quedan con disminución de la agudeza visual. Entonces aquí lo importante, ¿verdad?, es identificar y referir rápidamente al oftalmólogo para evitar estos casos que, como bien dijo David, fue pues es un desenlace triste, ¿verdad?, porque es un niño. Y sí, definitivamente en la última cita la señora está muy consciente porque yo le pregunté qué le dijeron en oftalmología y en oftalmología sí fueron claros en decirle que el ojo lo había perdido totalmente. Entonces, pues ya se le habló claramente, ¿verdad? Diciéndole de que pues el otro ojo pues también hay que darle seguimiento y pues esto es lo importante de esta clase, ¿verdad? Y pues ya David también nos indicará todos estos términos que muchos de ustedes no conocen. Cuando llegan a la consulta externa, dice un paciente con parsplanitis, ¿qué es eso? Un paciente con epiescleritis, ¿y esto qué es, verdad? Nunca lo hemos visto. Entonces, ese es el objetivo de esta clase. Y pues te dejo, David, para que nos ilustres. Muy bien, doctora, muchas gracias. Sí, de hecho yo traté de hacer la clase con esa finalidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros rotamos por la unidad nos damos cuenta de que hay muchos términos que regularmente nosotros no manejamos y muchos de esos términos, pues la mejor manera de aprenderlos es de manera visual, porque tenemos que ver las imágenes de los ojos y la patología que presenta, ¿verdad? Entonces, por eso tal vez me gustó hacer esta clase porque la verdad es bonita y es bastante útil. Bueno, dando inicio con la clase, a manera introductoria, quiero empezar diciendo de que esta patología sí difiere mucho de la que se presenta en los adultos, ¿verdad? Esto es debido a que el pronóstico en los niños es peor. Cabe destacar de que tiene peor pronóstico debido a que el comienzo principalmente es de manera asintomática. Esto de manera secundaria nos va a generar de que tenga una detección tardía. Como por ejemplo en este pacientito, pues él únicamente indicaba desde los 7 años que porque la maestra se daba cuenta que presentaba dificultad para ver, ¿verdad? Si no, probablemente el niño nunca se hubiera quejado de esto hasta que tal vez probablemente él ya hubiera dejado de ver con el ojo derecho, ¿verdad? Asimismo, cabe destacar de que las complicaciones de esta patología en los niños suelen ser las más graves, desde cataratas, aumento de la presión intraocular hasta perder el ojo, ¿verdad? Asimismo, cabe destacar de que la dificultad del diagnóstico que nosotros tenemos con esta enfermedad, ¿verdad? Porque muchas veces nos consultan únicamente por disminución de la agudeza visual y nosotros solo nos queda como opción referirlo al oftalmólogo, ¿verdad? Entonces muchas veces solamente en eso nos quedamos. Eh, y cabe destacar lo que también caracteriza a esta enfermedad, es lo del tratamiento sistémico, ¿verdad? Porque el tratamiento sistémico con esteroides va a ser una piedra angular en el tratamiento de esta enfermedad, pero cabe destacar, como hemos visto en las anteriores clases, los efectos adversos que va a traer para nuestros pacientes, ¿verdad? Además de eso, cabe destacar de que estos efectos van a tener, van a llegar a impactar, ¿verdad? Tanto a nuestros pacientes
como a los padres, ¿verdad? Entonces son características que también hay que destacar dentro del tratamiento que vamos a tener que utilizar con estos pacientes y que a veces ellos mismos rechazan ese tratamiento, lo cual va a continuar generando un peor pronóstico de la enfermedad. Asimismo, cabe destacar de que los pacientes principalmente presentan este signo, ¿verdad? Que es la ambliopía, o como se denomina también como ojo aragán, que es cuando disminuye la agudeza visual en un ojo, entonces uno tiene a forzar la visión en otro ojo, ¿verdad? Entonces en los niños ese mecanismo compensatorio logra ser bastante bueno, por así decirlo, y oculta de cierta manera la enfermedad en sí. Entonces, todas esas características nos van a llegar a generar de que los pacientes pediátricos tengan un peor pronóstico a comparación de los pacientes adultos. Como definición de la enfermedad, tenemos de que la uveitis es una inflamación de la uvea que constituye la cubierta vascular del ojo. Aunque este término incluso también puede llegar a aplicarse a cualquier proceso inflamatorio intraocular, pero para fines académicos regularmente todas las bibliografías indican de que se refiere a la inflamación de la uvea, ¿verdad? Que es la cubierta vascular del ojo, que es la capa media del ojo, ¿verdad? Dentro de la epidemiología, tenemos de que esta enfermedad es menos frecuente que en adultos, tiene una incidencia de 4,3 a 4,9 en 100,000 pacientes y una prevalencia de 27,9 en 100,000 pacientes. Sin embargo, es la enfermedad inflamatoria ocular más frecuente y es la tercera causa de ceguera en edades medias de la vida en países desarrollados. Dentro de la anatomía, pues tenemos de que el ojo se encuentra dividido en la capa externa, la capa media y la capa interna. No sé si alguien me podría decir qué estructura constituye la capa externa del ojo. No sé si estoy bien, pero sería el iris y el cuerpo ciliar. No, ahorita, Esclera y córnea. ajá, la esclera. Yo sinceramente para entender esta clasificación yo hice un dibujo, ¿verdad? Que me sirvió mucho, la verdad. La verdad no es así tan estético, pero sí es práctico, ¿verdad? La capa externa del ojo, pues, es la córnea, la cual lo podemos ver acá donde dice cor, ¿verdad? La capa interna del ojo, pues es la capa externa, media, perdón, del ojo, pues es la esclera, que podemos ver acá donde dice esclera, ¿verdad? Y la parte media, que es la uvea, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos acá el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿verdad? Esos tres elementos son los que conforman la uvea, ¿verdad? Asimismo, estos mismos pueden llegar a dividir el ojo en ciertas cámaras que voy a mostrar posteriormente. Asimismo, la uvea pues puede dividirse en una parte anterior, una parte intermedia y una parte posterior. La parte anterior está dado por el iris, el cual lo señalé acá con la flecha donde dice anterior. La parte intermedia pues se encuentra en el limbo de la unión del cuerpo ciliar con la coroides, donde dice la capa intermedia. De hecho, en esa porción intermedia, ese limbo se denomina pars plana. Es por eso que en la pars planitis, que es un tipo de uveitis media, intermedia, perdón, es en este sitio de unión entre el cuerpo ciliar y la coroides. Y está la uvea posterior, que está principalmente formada por la coroides. Y la coroides, pues, es una estructura que se encuentra ampliamente relacionada con la retina. Y es por eso que un tipo de uveitis posterior es la corioretinitis, ¿verdad? Asimismo, tenemos la clasificación de la uveitis. La uveitis se puede clasificar tanto de manera anatómica como de evolución clínica, que son los dos tipos que principalmente nosotros vamos a utilizar. La anatómica, que está basada principalmente en la parte de la uvea afectada por la inflamación, que era la que les había mostrado anteriormente, anterior, intermedia y posterior. Y la de evolución clínica,
que en base a la aparición puede llegar a ser aguda, crónica o recurrente. Voy a mostrar más adelante un cuadro que es el de la clasificación de SON, que es la que se utiliza actualmente. Asimismo, la clasificación también puede llegar a ser etiológica, basado principalmente en la causa de inflamación, que son prácticamente dos, ¿verdad? Infecciosas o no infecciosas. Y también está la clasificación histopatológica, pero esta realmente no se llega a utilizar mucho. Dentro de la clasificación anatómica tenemos la uveitis anterior, la uveitis intermedia, la uveitis posterior y la panuveitis. Dentro de la uveitis anterior tenemos que la localización de la inflamación va a ser en la cámara anterior. La cámara anterior está dada principalmente por la córnea y el iris, ¿verdad? En esta parte donde puse CA es la cámara anterior. Entonces todas las estructuras que se encuentren relacionadas con eso corresponde a una uveitis anterior, que sería una iritis, una iridociclitis o una ciclitis anterior. Ahora, en una uveitis intermedia, el lugar de inflamación va a ser principalmente el vítreo, pero la principal uveitis intermedia es la pars planitis, que era la que les había mencionado anteriormente, que cabal es en la unión del cuerpo ciliar con la coroides, ahí donde señalé con la fecha que dice intermedio. Y el vítreo, pues es el humor vítreo, donde puse aquí HB, ¿verdad? Esa va a ser donde se localiza una uveitis intermedia. Y la uveitis posterior, pues que va a generar principalmente el daño en la retina y la coroides, que era lo que les había comentado anteriormente, ¿verdad? Que es donde dice posterior y está señalada la coroides, ¿verdad? Y la panuveitis, que es el tipo de uveitis que abarca las tres tipos de uveitis que había mencionado anteriormente. Este es otro dibujo, ¿verdad? Donde trato de graficar lo que es la uveitis anterior, la uveitis intermedia, la uveitis posterior y la panuveitis que abarca todas las estructuras del ojo, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que respecta a la evolución clínica, tenemos de que se puede clasificar por inicio, duración y curso. De inicio tenemos que puede llegar a ser súbito, que es agudo, ¿verdad? O insidioso, que se puede ir dando por pausas. Tenemos la duración, que es limitada, que es menos de 3 meses de duración, o aquella que es persistente, que tiene una duración de más de 3 meses. Y el curso, que puede llegar a ser agudo, que son episodios de inicio súbito y de duración limitada, recurrente, que son episodios repetidos separados por periodos de inactividad sin tratamiento más de 3 meses, y crónico, que es una uveitis persistente con recidiva antes de los 3 meses tras la retirada del tratamiento. Cabe destacar de que en los pacientes pediátricos la evolución clínica regularmente es de inicio súbito, limitada y recurrente. Así lo describen principalmente en los libros. Dentro de lo que respecta a la fisiopatología de la uveitis, realmente la uveitis es una cascada inflamatoria donde se destacan las interleucinas 1, 6, 2, 4, 8, la quimiosina A, los factores de necrosis tumoral alfa, los interferones alfa o gamma y factores de crecimiento tumoral, ¿verdad? Todas estas citoquinas van a llegar a ser desencadenadas por los agentes etiológicos que voy a mencionar posteriormente, ¿verdad? Cabe destacar que es por eso de que el tratamiento principalmente va dirigido hacia esas interleucinas que había mencionado anteriormente, ¿verdad? Para disminuir la inflamación. Dentro de la etiología, podemos dividir de que la uveitis puede llegar a ser idiopática, que es en aquellos tipos donde no se detecta una causa aparente. Una uveitis asociada a enfermedades sistémicas, que es acá donde observamos aquellas que son principalmente autoinmunes, donde están las reumatológicas, y otro grupo misceláneo, donde destaca principalmente la artritis idiopática juvenil, ¿verdad? Están las uveitis infecciosas, que son las que voy a mencionar en un momento, y las uveitis primariamente oculares, que son síndromes oftalmológicos específicos que están limitados al ojo y que suelen diagnosticarse sin necesidad de muchos estudios posteriores. Es aquí donde destaca principalmente la pars planitis. Asimismo, hay otro que se denomina síndrome de enmascaramiento, que comprende un grupo de patologías que asemejan ser una uveitis, pero que realmente no lo son. En este grupo se destacan principalmente los tumores,
donde son principalmente el retinoblastoma y la leucemia, los tumores que pueden llegar a generar estos síndromes de enmascaramiento. Dentro de las características, dentro de los agentes infecciosos, tenemos los congénitos, donde destaca la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes simple y la sífilis, y los adquiridos, donde está la toxoplasmosis y la toxocariasis. En este cuadro sale señalado la toxoplasmosis y la toxocariasis, porque dentro de un estudio realizado en Ecuador en 500 niños, observaron de que la toxoplasmosis y la toxocariasis fueron las principales causas infecciosas adquiridas de uveitis. Sin embargo, en el libro de reumatología indican de que la enfermedad de Lyme, la enfermedad del herpes, la tuberculosis, el VIH e incluso la Bartonella genselae, que es la enfermedad por arañazo de gato, pueden llegar a desencadenar una uveitis, aunque los casos son menos frecuentes. Dentro de las no infecciosas, pues tenemos las sistémicas, donde yo indicaba que la artritis idiopática juvenil es la principal causa de uveitis dentro de las enfermedades sistémicas autoinmunes. Posteriormente voy a hablar un poco más sobre eso, ¿verdad? Enfocándome más sobre la artritis idiopática juvenil con uveitis. Dentro de las enfermedades específicas propias del ojo, pues lo que les había comentado anteriormente de la pars planitis, ¿verdad? Y las idiopáticas, ¿verdad? Que no conocemos la causa per se. Y los fenómenos de enmascaramiento, donde tenemos las neoplásicas, donde tenemos el retinoblastoma y la leucemia. Y las no neoplásicas, donde también se destaca un cuerpo extraño intraocular. Ahora bien, dentro de los signos y síntomas de la uveitis, tenemos como principales síntomas el dolor, que va a ser periorbital o orbital, la fotofobia, la epífora, pueden haber alteraciones visuales e incluso puede haber miodesopsias. No sé si alguien sabe qué son las miodesopsias. Cuando el paciente ve moscas volando. Exacto, ¿verdad? Ajá, es esa característica que no sé si alguno de ustedes se ha puesto a ver al cielo, ¿verdad? Regularmente nosotros podemos ver en algunas ocasiones estas como moscas o gusanitos, ¿verdad? Que realmente son agregados proteicos en el humor vítreo, ¿verdad? Que se pueden llegar a observar en zonas de claridad. Ese también es un signo que pueden llegar a presentar los pacientes que tienen uveitis. Asimismo, dentro de los signos derivan principalmente de la respuesta inflamatoria que había mencionado anteriormente, donde destaca la dilatación vascular, donde puede haber inyección ciliar, el incremento de la permeabilidad vascular, donde va a haber turbidez del humor acuoso, y la misma quimiotaxia de células inflamatorias hacia el ojo, que va a generar una reacción celular en humores acuoso o vítreo, ¿verdad? Todo esto va a llegar a resultar en características del ojo rojo, ¿verdad? Cabe destacar de que acá pues va a haber una vasculitis del ojo, pero destaca de que no hay secreción, como que algo que lo puede llegar a diferenciar de una infección ocular, ¿verdad? Como puede ser la conjuntivitis. Asimismo, digamos la uveitis anterior, la uveitis intermedia y la uveitis posterior, pues tienen características clínicas que las van a diferenciar principalmente, ¿verdad? Cabe destacar de que, digamos, en las uveitis anteriores, los signos más frecuentes son los de Tyndall, que posteriormente voy a mencionar, que es la celularidad que principalmente nos reportan en las evaluaciones por oftalmo, ¿verdad? Pueden llegar a haber precipitados queráticos endoteliales, sinequias posteriores, que las sinequias son principalmente uniones entre el iris y la cápsula anterior del cristalín, que esto principalmente nos puede llegar a generar aumento de la presión intraocular o la generación de cataratas. Puede haber hiperemia ciliar o miosis. Ahora bien, en las uveitis intermedias, el signo que más destaca suelen ser los snowballs, que son unos depósitos de calcio que principalmente se forman en el vítreo, que pueden llegar a generar las clásicas bolas de nieve. Posteriormente les voy a mostrar una imagen. Pueden haber vitritis y edema macular. Y dentro de la uveitis posterior, los signos más frecuentes son la vitritis, focos de exudación coroidea, retiniana,
vasculitis o incluso puede llegar a presentarse desprendimiento de retina exudativo, que es una complicación que principalmente ocurre en las infecciones por toxoplasma. Acá hay una lista de los signos de uveitis, que más que todo es un resumen, por así decirlo, de los que se encontraban anteriormente. Voy a pasar a lo que es la exploración oftalmológica. Dentro de la exploración oftalmológica, nosotros tenemos que evaluar lo que es la agudeza visual, la cual va a ser un parámetro fundamental, ya que nos va a servir para valorar tanto el grado de inflamación como para ver la evolución o respuesta al tratamiento. Entonces, la agudeza visual realmente nos va a servir a establecer, digamos, la base en la cual se encuentra nuestro paciente antes del tratamiento y nos va a servir como para llegar a darle un seguimiento, ¿verdad?, a la evolución que nuestro paciente va a seguir teniendo. La motilidad ocular puede ser tanto intrínseca como extrínseca, ¿verdad? Dentro de las características intrínsecas tenemos principalmente la evaluación de las pupilas, que en uveitis va a ser complicada debido al tratamiento porque principalmente se utilizan midriáticos, ¿verdad? Para evitar de esta manera la formación de cataratas y que se generen ángulos cerrados que nos vayan a generar aumento de la presión intraocular, ¿verdad? Pero cabe destacar que cuando no se encuentran los pacientes utilizando ese tipo de medicamentos, pues la evaluación de las pupilas, el reflejo pupilar, puede llegar a servirnos de manera intrínseca, ¿verdad? Ahora, dentro de las características extrínsecas, pues ya es la motilidad ocular per se, ¿verdad? Que no guarda mucha relación con los cuadros de uveitis, porque como había mencionado anteriormente, principalmente son las estructuras internas del ojo y no las externas, ¿verdad? Ahora, en la biomicroscopía, que es lo que principalmente realizan los oftalmólogos, tenemos la evaluación de la conjuntiva, donde la hiperemia conjuntival va a ser el principal signo de inflamación ocular aguda, y la evaluación de la córnea, donde el signo más característico es la precipitación querática, ¿verdad? Donde estos precipitados suelen acumularse en el tercio inferior del endotelio corneal en forma de triángulo. Que esta es la queratopatía en banda, que corresponde, ¿verdad?, a los precipitados queráticos, que son depósitos de calcio, perdón, que se localizan en la zona interpalpebral, que nosotros podemos observar aquí que cabal guarda relación entre la zona media de los párpados superior e inferior, que es principalmente característica de la uveitis anterior, que se encuentra asociada a artritis idiopática juvenil. Ahora bien, lo de los precipitados queráticos son estos que muestro acá, ¿verdad? Que como se puede llegar a observar, tienden a ir hacia abajo y en forma triangular, ¿verdad? Ahora bien, en la cámara anterior del ojo, nosotros con un haz de luz podemos observar lo que es Tyndall y Flare, que son los signos más característicos de la uveitis anterior, que corresponde a la celularidad y a las proteínas que se pueden llegar a ubicar en la cámara anterior, que acá los pueden llegar a observar, ¿verdad? Que estos sirven como parámetros de gradación de la inflamación, ¿verdad? Tenemos la celularidad, que va a ser Tyndall, donde tenemos el número de células por campo, el cual nos va a llegar a dar el grado. Y asimismo, este grado se encuentra relacionado con el grado de inflamación que puede llegar a presentar el paciente. Y proteínas, que es el Flare, que también son un número de células que se va a ver por campo y que nos va a dar un grado correspondiente a la gradación de la inflamación. Tenemos el hipopión, que son leucocitos y fibrina que se van a acumular en el nivel inferior de la cámara anterior, que lo podemos observar acá en la esquina superior izquierda, que es como ese exudado que se puede ver al final, ¿verdad? Tenemos en el iris, que están los nódulos del iris, que son acúmulos de células en el estroma iridiano, que se denominan nódulos de Busacca, o en el borde pupilar, que se denomina nódulos de Koeppe, que lo podemos observar acá, los nódulos de Busacca y los nódulos de Koeppe, que se encuentran en la periferia, ¿verdad? Asimismo podemos observar la iritis y la inyección conjuntival en la imagen inferior. Tenemos de que las sinequias pueden llegar a ser posteriores, que se forman por la unión en el iris y la cápsula anterior del cristalino. Es por eso que en la fase aguda de la inflamación
se puede llegar a generar midriasis, ¿verdad? Para llegar a evitarlas. Y las sinequias anteriores, que son adherencias entre el iris y las estructuras del ángulo camerular, que como consecuencia pueden llegar a formar un glaucoma crónico, que era lo que tenía nuestro pacientito del caso anterior. Acá podemos observar las sinequias posteriores. Y esta es la luz en hendidura que les había comentado anteriormente, que es la que nos sirve para ver la celularidad y las proteínas, ¿verdad? En la cámara anterior del ojo, que son estas como pequeñas partes moteadas, ¿verdad? Que se pueden llegar a observar. Ahora bien, en el cristalino, la principal característica es la formación de una catarata como consecuencia de la inflamación intraocular mantenida o que puede llegar a ser formada como efecto secundario de los fármacos utilizados para controlar la inflamación, principalmente de los esteroides. Acá podemos observar otras características de la uveitis, ¿verdad? Que varios eran los signos que había mencionado anteriormente. Ahora, otra característica que tenemos que tomar en cuenta dentro de la evaluación de una uveitis es la presión intraocular, que como había mencionado anteriormente, por la formación de sinequia se puede llegar a cerrar el ángulo y esto puede llegar a intervenir con el drenaje del humor vítreo, pero también cabe destacar de que puede llegar a ocurrir hipotonía. Esta hipotonía va a ser consecuencia de la disminución de la producción del humor acuoso. Esto es debido a la inflamación del cuerpo ciliar, que es donde se llega a producir. Ahora bien, la hipertensión ocular se produce principalmente por muchos mecanismos, como la trabeculitis o la formación de sinequias, o como por ejemplo el depósito de celularidad en el ángulo camerular. Todos estos van a desembocar en el déficit del drenaje del humor acuoso. Hay que destacar también la evaluación por fundoscopía, donde se puede observar en lo que es el vítreo, la vitritis, que es característica de las uveitis intermedias y posteriores, debido a la inflamación del vítreo por células inflamatorias. Las snowballs o snowbanks, que principalmente se observan en las uveitis intermedias y en la pars planitis, que son agregados de células a nivel del vítreo periférico o exudados más extenso por la pars plana. Y la evaluación de la retina y la coroides, donde puede haber retinitis, coroiditis o focos de corioretinitis, que es principalmente en las uveitis posteriores. Según la inflamación, se localiza en la retina, la coroides o en ambas. El edema macular quística, que esta es la causa más frecuente de pérdida de visión en los pacientes que tienen uveitis, o las lesiones en el nervio óptico, donde las uveitis pueden llegar a afectar el nervio óptico de múltiples formas, generando papilitis, neovascularización o daño óptico glaucomatoso, ¿verdad? Ahora bien, algo bastante interesante es el tratamiento de esta enfermedad. Cabe destacar de que el objetivo del tratamiento de la uveitis es eliminar completamente la inflamación, puesto que la cronicidad nos va a llegar a generar secuelas más graves. Es por ello que debemos emplear tanto fármacos como sean necesarios para poder controlar dicha inflamación. Dentro de los tratamientos que podemos llegar a utilizar, la piedra angular van a ser siempre los corticoides. Estos forman el elemento básico en el tratamiento de la uveitis, donde su principal acción va a ser eliminar la inflamación de forma rápida y eficaz, así como prevenir la aparición de determinadas complicaciones como el edema macular quístico. Son fármacos muy potentes, pero la característica es que tienen efectos secundarios. Razón por ello, debemos utilizarlos hasta que los beneficios sean mayores que los riesgos. Los corticoides pueden ser tanto tópicos, perioculares, intraoculares o sistémicos. Cabe destacar de que en la unidad regularmente siempre hemos visto la utilización de corticoides tópicos en combinación con sistémicos. Dentro de los sistémicos, pues destaca la utilización de la prednisona y de la metilprednisolona. Estos van a generar un control rápido de la inflamación que puede llegar a ser antes de la cirugía o para ayudar a controlar la hipotonía. Pero lo que había mencionado anteriormente, que dentro de los efectos adversos de la utilización de esteroides tenemos las cataratas, el aumento de la presión intraocular o incluso el síndrome de Cushing. Ahora bien, dentro de la utilización de los tratamientos también podemos utilizar los midriáticos o los ciclopégicos,
que su uso es imprescindible en el tratamiento de la inflamación aguda, sobre todo en las uveitis anteriores, porque nos van a ayudar a prevenir las sinequias, como había mencionado anteriormente, y de manera secundaria van a aliviar el dolor del espasmo del músculo ciliar. Dentro de los más utilizados se encuentra el ciclopentolato, la tropicamida, la fenilefrina, la omatropina y la atropina. Se prefiere que estos midriáticos sean principalmente de acción corta y que se utilicen una vez al día. Asimismo, la administración de todos estos medicamentos es por vía tópica. Ahora bien, la terapia inmunosupresora o inmunomoduladora ya es el segundo escalón que se puede llegar a utilizar en esta patología. Es el tipo de terapia que está indicada en aquellas uveitis que tienen una evolución crónica, que comprometen o que podrían comprometer la visión del paciente y se aplican cuando el tratamiento corticoide no ha dado resultado o los efectos secundarios obligan a suspenderlos, ¿verdad? Dentro de estos tratamientos tenemos los inhibidores de los linfocitos T, los antimetabolitos, los agentes alquilantes y dentro de los misceláneos. Cabe destacar de que en el libro principalmente recomiendan la utilización del metotrexate, ¿verdad? En el libro mencionan estas directrices sugeridas para el tratamiento de la uveitis en la artritis idiopática juvenil, donde tenemos como terapia inicial la utilización de los corticosteroides tópicos con o sin midriáticos, que van a tener un seguimiento de hasta por 3 meses, siempre que se controle la inflamación, antes de disminuir gradualmente la frecuencia de gotas para los ojos. Sin embargo, si la actividad de la enfermedad aumenta o no responde, hay que agregar un agente de segunda línea. Y dentro de la terapia de segunda línea, acá recomiendan la utilización del metrotexato, ya sea por vía oral o por inyección, una vez a la semana. Si la inflamación está controlada, se va a continuar utilizando el metrotexato y se van a ir disminuyendo los corticosteroides tópicos. Sin embargo, hay que estar monitorizando la toxicidad del metrotexato, realizando pruebas de función hepática, su hemograma, ¿verdad? Ahora bien, si el control de la enfermedad a pesar de ello sigue sin ser satisfactorio o la enfermedad empeora, es ahí donde ya utilizamos un tratamiento de tercera línea, donde acá nos indican utilizar principalmente fármacos antifactor de necrosis tumoral alfa. Acá recomiendan principalmente el infliximab o el adalimumab. Ahora bien, si no se logra un control rápido de la inflamación, se puede llegar a utilizar el micofenolato de mofetilo o ciclosporina. Asimismo, también cabe destacar de que esta enfermedad también puede llegar a tener un manejo quirúrgico, que era el que necesitaba nuestro paciente, donde la queratopatía en banda se ha tratado principalmente con quelación tópica y con láser. Las cataratas rara vez van a interferir significativamente con la visión en los niños, pero puede llegar a requerir extirpación quirúrgica y que el tratamiento de la uveitis y el glaucoma complicados siguen siendo insatisfactorios, pero se mejoran los resultados de la lensectomía o la vitrectomía para las cataratas complicadas. Asimismo, se recomienda que la cirugía de las cataratas se realice solo en ausencia de opacidades vítreas, hipotonía o formación de membranas cíclicas, y que la cámara anterior esté libre de células inflamatorias durante un mínimo de 3 meses antes de la cirugía, que es lo que principalmente se busca con la utilización del tratamiento con corticosteroides sistémicos. Ahora bien, continuando ya por último, ¿verdad? En relación a la artritis idiopática juvenil y la uveitis más frecuente en niños es la uveitis anterior, que se encuentra asociada con la artritis idiopática juvenil. Esta va a tener una edad de comienzo entre los 6 meses a 4 años, teniendo un nadir a los 4 años. Dentro de la forma de presentación, tenemos que en la artritis que va a ser sistémica, la uveitis va a ser rara. En la poliarticular se va a presentar en un 14% de los pacientes, en la oligoarticular en un 15 a 20% de los pacientes y en la psoriásica en un 10% de los pacientes. Cabe destacar las características de los niños que tienen uveitis crónica y artritis. La edad media que se va a dar principalmente va a ser a los 4 años. La proporción mujer-hombre va a ser de 4,4 a 1, destacando de que los hombres que lleguen a presentar artritis idiopática juvenil y uveitis van a tener peor pronóstico que las mujeres. La oligoartritis, que va a ser
que lleva el 30%, ¿verdad? En media general. Va a ser el principal tipo de artritis idiopática juvenil que se relaciona con la uveitis, seguida por la poliartritis. Ahora bien, características de la uveitis asociada a la artritis idiopática juvenil. Tenemos de que se va a presentar principalmente como una uveitis anterior, se va a presentar de manera crónica y es bilateral en el 70 a 80% de los casos. Va a ser asintomática de inicio insidioso y está relacionada con que si hay síntomas desde el inicio, va a estar muy relacionada con complicaciones. Es más frecuente en niñas, pero si se presenta en niños, va a tener mucho mayor complicaciones, ¿verdad? El 75 a 90% va a desarrollar uveitis entre el año y 4 años del comienzo de la artritis idiopática juvenil. Ahora bien, dentro de los factores de mal pronóstico que pueden llegar a generar la uveitis en pacientes con artritis idiopática juvenil, tenemos la severidad de la presentación, que si la presentación va a ser aguda y las características van a ser muy floridas, la severidad va a ser peor, ¿verdad? Y va a generar un mal pronóstico. La inflamación que persiste a pesar del tratamiento también se relaciona con mal pronóstico. El ANA positivo, que sean varones, que sean menores de edad de comienzo y que haya una relación de corto tiempo entre el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil y la aparición de la uveitis. Dentro de las complicaciones tenemos las cataratas, que van a ser las principales complicaciones de una uveitis anterior, la queratopatía en banda, las sinequias posteriores, y que estas mismas sinequias nos van a llegar a generar complicaciones como la hipotonía o el glaucoma. Acá tenemos en orden de frecuencia las complicaciones de la uveitis crónica, donde tenemos que la principal complicación van a ser las sinequias, seguidas de la queratopatía en banda, y por último las cataratas, ¿verdad? Es por eso de que hago de nuevo énfasis en que el tratamiento de esta patología debe llegar a ser precoz, debe llegar a ser de manera agresiva para evitar complicaciones o desenlaces como el de nuestro paciente, ¿verdad? Con los pacientes pediátricos debe mantenerse algo que es cero tolerancia. O sea, así se debe llegar a instalar un tratamiento de manera efectiva, de manera pronta. Y otra clave es el control y el seguimiento de estos pacientes que están bajo tratamiento, ¿verdad? Acá están las recomendaciones de las citas que deben llegar a tener los pacientes en base al tipo de artritis que presenta el paciente, si tienen un factor de ANA positivo y la de los pacientes. Cabe destacar de que los pacientes que tengan una edad de menor de 7 años siempre van a tener un riesgo alto, ¿verdad? Razón por la cual se van a llegar a ver cada 3 a 4 meses. Y realmente eso sería todo a manera de resumen dentro de lo que es uveitis. No sé si algún compañero tendrá alguna duda o alguna pregunta. No, David, gracias. ¿Comentarios o todo quedó claro? Doctora, disculpe. Entonces, los pacientes con uveitis, cuando el glaucoma que presentan es secundario al tratamiento, ¿verdad? Es que tanto la uveitis como los esteroides pueden producir ambas cosas. Ah, bueno. Ah, entiendo. Gracias. Sí, sí. Entonces, a veces es un poco difícil saber manejar esto, ¿verdad? Porque a veces sí necesitamos altas dosis de esteroide y sabemos que un paciente tiene glaucoma, ¿verdad? Entonces, en el momento, por ejemplo, en el momento que ellos reportan glaucoma, algunas veces yo comienzo a bajar un poco más rápido el esteroide, pero depende qué tanta inflamación lleve el paciente y de qué manera se pueda bajar y tolerar, porque si no, pues igual se dejan el esteroide y ellos dejan su tratamiento antiglaucoma, como vieron ahí, a veces dejan acetazolamida tomada y dejan otros, creo que es la dorzolamida, el otro tratamiento, pero que es en gotas, lo que dejan como hipotensor ocular. Pero uno tiene que ir viendo el riesgo-beneficio del paciente. Claro, no todos los pacientes hacen glaucoma,
secundaria al uso de esteroides, pero ya que tocaste el tema, lógicamente, pues aquí todo paciente con uso de esteroides, en este caso serían todos mis pacientes, tienen que ir a oftalmología para vigilancia de esto. Pero regresando a la uveitis, pues sí es algo complicado, pero ahí nos vamos poniendo de acuerdo con los oftalmólogos qué es lo mejor para el paciente. Doctora, perdón, una pregunta. En la uveitis idiopática, ¿qué tan frecuente es que afecte el otro ojo? Cuando solo afecta al inicio un lado. Y, por ejemplo, ¿qué seguimiento le tenemos que dar por así decirlo, al otro ojo? O sea, ¿qué tan frecuente se puede presentar la uveitis bilateral? Sí, yo te digo, he tenido pocos pacientes que han tenido uveitis bilateral, pero definitivamente sí hay que llevarle seguimiento a los dos ojos, porque si te das cuenta, generalmente siempre la evaluación oftalmológica tiene que ser de ambos ojos precisamente por eso, para ver que no desarrollen. Ahorita no recuerdo el porcentaje, pero sí puede ser posible, ¿verdad? Y lógicamente, pues, como te digo, en cada visita siempre tiene que vigilarse a ambos ojos. Hemos tenido pocos pacientes en consulta externa que tienen ambos ojos afectados, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero sí, el seguimiento debe ser siempre y aún pacientes que ya no tengan tratamiento. Y recuérdense que este tipo de enfermedad pues pueden seguir teniendo sus recaídas. Entonces eso se les aclara también a los padres, ¿verdad? Que ellos pueden pues que es una enfermedad crónica, que es para toda la vida, ellos pueden seguir teniendo recaídas a pesar de que lleguen a entrar en una remisión. Entonces, por ejemplo, si llegan a entrar en remisión sin tratamiento, aún así siempre tienen que ir a sus citas de oftalmología por el riesgo que tienen, solo que ahí ya son un poco más espaciadas. Y yo he tenido un par de pacientes que han entrado en remisión sin tratamiento, le hemos quitado el tratamiento, han pasado 1 o 2 años, pero a los 2 o 3 años han tenido nuevamente recaídas, lamentablemente, ¿verdad? Pero pues en este caso sí, siempre tienen que ser los dos ojos. Ahora en artritis idiopática juvenil, la asociación, realmente la literatura sí menciona, lógicamente que la enfermedad más frecuente es artritis idiopática juvenil. En nuestro medio, por decir así, los que han rotado en reumatología se han dado cuenta que no tenemos ni un caso de artritis juvenil, si mi memoria no me falla, asociada a uveitis. La mayoría de uveitis son idiopáticas. Y hemos tenido en años anteriores uveitis por toxocariasis como una, y por citomegalovirus una también. Entonces, eso sería, ¿verdad? Lo de la artritis. Y en el San Juan de Dios tengo un paciente con artritis y con uveitis, ¿verdad? Pero no es como muy frecuente según lo que dice la literatura, ¿verdad? Pero recordemos que la literatura utiliza pues bibliografía de los Estados Unidos y pues lógicamente de Europa. Entonces, nosotros pues no tenemos mucha asociación. Pero no, o sea, de hecho eso no quiere decir que nuestros niños con artritis no vayan a oftalmología. Lógicamente ustedes saben que todos los pacientes con artritis los tenemos que enviar a oftalmología porque sabemos que existe el riesgo de, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o alguna pregunta? ¿O damos por finalizada la clase? Bueno, si ya no hay preguntas, creo yo que damos por finalizada la clase del día de hoy. Y gracias, David, y nada más, nos vemos. Ahí estudien, por favor. Gracias, Claudia. Gracias, David. Doctor Montiel. Buenas noches. Doctor, gracias. Gracias, doctora. Descansen. Gracias, buenas noches. Adiós.